Una de las frases más repetidas durante este último año en Chile ha sido: no son 30 pesos, son 30 años. Y tras estos y alguno más, el domingo en el país se vivió una jornada histórica, donde se votó un plebiscito para cambiar la Constitución de raíz pinochetista. Para hablar sobre ello, hoy tenemos con nosotros a Diego Lovera, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales. Hola, ¿cómo están? ¿Cuál ha sido el recorrido que ha vivido Chile desde la dictadura hasta la victoria de este domingo del apruebo en el plebiscito? Mira, ha sido una historia larga, como tú leías ahí la frase relativa a los 30 años. La verdad que desde el día uno en que se impone el texto de 1980 con la dictadura, hubo voces que fueron disidentes de la imposición y del modelo, ¿no? Te diría que desde el mismo momento en que se impone el régimen constitucional pinochetista, hubo disidencias, hubo reclamos y hubo llamados en torno a, ojalá, vía asamblea constituyente, poder darnos una nueva regulación constitucional. Entonces esto efectivamente ha sido una cuestión que ha tomado el mismo tiempo que lleva vigente el texto de 1980. Es verdad que se le han hecho algunas reformas constitucionales importantes, sobre todo en 1989, previa a la transición a la democracia, y en 2005, pero lo cierto es que el ADN de la regulación constitucional sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Este es un modelo que, bueno, por razones obvias, ¿no? Se impone en una dictadura, no es un modelo o un régimen constitucional que estaba mirando con buenos ojos la democracia, y lo que buscaba hacer era más bien contener el ejercicio del poder y generar finalmente, que es lo que terminó ocurriendo, es lo que hoy día se está reclamando, ¿no? Un desacople entre las demandas ciudadanas, por una parte, y la respuesta institucional. Este fue un modelo pensado no para darle la bienvenida a la democracia, sino que fue un modelo pensado para contener y blindar la obra de la dictadura. Y así es como ha funcionado hoy día. Eh, para terminar, Claudia Hayes, que es una cientista política chilena, dice: si el problema en algunas latitudes es el exceso de mayoritarianismo, dice ella, en el caso nuestro es justamente todo lo contrario. Y es que tenemos un modelo de política constitucional que blinda, ¿no? Al modelo de las demandas de las mayorías, y esto es lo que hoy día la ciudadanía movilizada ha estado colocando sobre la mesa. A partir de la aprobación de esta restauración de la Constitución, ¿podría erguirse otra del mismo calado que no beneficie al pueblo, que siga sin escuchar estas demandas? Bueno, es un riesgo posible, ¿no? Yo diría que es un riesgo posible, que es un riesgo que hay que tener presente, pero tiendo a mirar con optimismo lo que viene. A ver, ¿por qué un riesgo? Porque en lo que estamos ahora es, luego del triunfo aplastante del apruebo, ¿no? Es iniciando un periodo que va destinado a configurar al órgano constituyente, ¿no? Y ese órgano constituyente, que va a estar compuesto por 155 personas, se va a elegir con las mismas reglas de elección de la Cámara de Diputados y de Diputadas, ¿no? Entonces, los partidos políticos, con sus maquinarias, con su salida de terreno, podrían eventualmente tomarse el órgano constituyente y terminar haciendo quizás algo no muy distinto a lo que han hecho hasta ahora. Sin embargo, como ustedes han podido apreciar en las noticias, ¿no? Y en los reportes que se han enviado, la ciudadanía está muy movilizada. Entonces me parece a mí que los partidos políticos, si no toman esto que es, me parece a mí, ¿no? El último salvavidas que tienen a la vista, podrían terminar generando una revuelta tanto mayor. Y allí creo yo que el sistema ha venido respondiendo, ¿no? De buena manera a algunas demandas de integración, de reconocimiento y de ampliación del horizonte político, que fíjate tú que en los últimos 30 años efectivamente nunca lograron avanzar. Solo para mencionarte un par de ejemplos: paridad de género. Chile, ¿no?, va a tener hoy día, con esta convención constitucional, el primer órgano constituyente paritario de la historia. Nunca ha existido un órgano. Y eso es algo que nosotros que somos medios autoflagelantes, algo que uno puede mostrar y sentirse relativamente orgullosa o orgulloso, ¿no? Y eso fue logrado gracias a la movilización social y particularmente a la movilización feminista. Escaños reservados para pueblos indígenas.
Desde 1990 hay proyectos de reforma constitucional que buscan el reconocimiento de los pueblos indígenas. No se ha logrado, principalmente por la oposición de la derecha y por el conjunto de reglas que hace muy difícil satisfacer los quórums. Pero hoy día hay proyectos que están avanzando, se acaba de caer ayer un acuerdo, pero sigue estando la negociación pendiente y ahora en cosa de horas se debiera retomar esa discusión para escaños reservados para pueblos indígenas. Y también, que ha sido una demanda muy sentida y que hay que mirarla con mucha detención, se han rebajado las trabas para que las candidaturas independientes, es decir, que no pertenezcan a partidos, también tengan las cosas más fáciles para presentar sus candidaturas. Entonces, si se logra, ¿no? Que entren más independientes, que haya escaños reservados para pueblos indígenas y que los partidos adviertan lo que la ciudadanía les está reclamando, ¿no? Y entonces también abran ellos cupos para incluir voces independientes, me parece a mí que habría margen para que no siga ocurriendo lo mismo y para que no se replique finalmente el modelo que está haciendo Aguas. Has hablado de diferentes actores que participaron en las movilizaciones desde el año pasado y en lograr este cambio de constitución. ¿Crees que se va a notar una desmovilización después de haber aprobado en este plebiscito? Esa es la intención, yo creo, de la institucionalidad política, ¿no? La clase política confía que esto sirve para desmovilizar a la ciudadanía. Lo que yo veo, en cambio, es que la ciudadanía siente que, y esto está estudiado por la ciencia política y por la sociología, a medida que hay movilización y que hay resultados, la ciudadanía entiende que ese entonces es un mecanismo racional para poder presentar reclamos. Y eso, además, unido al particular momento. Es decir, si uno suprime hipotéticamente el estallido social, ¿no? Como le hemos llamado acá, si uno suprime las movilizaciones, no habríamos tenido jamás este momento. Entonces, la gente entiende que requiere seguir activada, uno, para tener alguna incidencia significativa en el proceso que se va a iniciar y sobre todo para vigilar un poco la forma en que se va a desarrollar este proceso. A mí me parece que es muy difícil que se produzca una desmovilización. Fíjate que, bueno, pandemia mediante, durante octubre y enero la cantidad de, les llamamos cabildos, pero encuentros autoconvocados de ciudadanía que se juntaba en las calles, en gimnasios, en los altos círculos empresariales, pero también en las poblaciones a discutir de cuestiones constitucionales, es innumerable, ¿no? Entonces, esto da una buena señal. La gente tomó el momento, lo instaló y no lo va a dejar ir. No va a dejar que los partidos políticos se lo tomen y se lo lleven para la casa, porque hay buenas razones para desconfiar del resultado de lo que podría ser un trance así. ¿Cuáles son los puntos básicos que debería rechazarse o que más hincapié ha hecho la población, estos elementos que tenía la antigua Constitución y que deberán cambiarse en esta nueva? Yo diría tres cosas, ¿no? Uno puede ser más simbólica y las otras muy, muy concretas, ¿no? De carácter simbólico, la ilegitimidad de origen de este texto, ¿no? Como te digo, a pesar de ser un texto que se ha reformado muchas veces, más de 40 reformas constitucionales, es la constitución más reformada de la historia de Chile, sigue estando presente ese origen ilegítimo, ¿no? Esta es una constitución que se impone, como dice un colega, Fernando Muñoz, luego de un agonicidio, que se exterminó a la oposición política y no hubo ninguna voz disidente en el órgano que redactó a puertas cerradas el texto constitucional. La derecha chilena y también buena parte de la centroizquierda tienden a mirar esto como una cuestión del pasado, ¿no? Le llaman pecado de origen, ¿no? Aquí le ponemos nombre religioso a todos los fenómenos, ¿no? Y dirían que algo que ya está más o menos superado. Yo creo que si uno ve las banderas de lucha hoy día, y me refiero a las banderas físicas, ¿no? A los lienzos, a los reclamos, está todavía muy presente ese origen, ¿no? Y eso es una cuestión que va a ser simbólicamente muy importante, me parece a mí, para el país, ¿no? Y después dos cuestiones que son muy importantes y que la gente ha estado reclamando: prestaciones sociales universales o acceso a derechos sociales. Nosotros estamos aquí en lo que se ha denominado la Norcorea del neoliberalismo y entonces, claro, eso también da cuenta de que hay una tarea muy difícil por delante, que es desmontar, ¿no? Desarmar este modelo neoliberal, pero allí hay un cúmulo de demandas muy sentidas, muy intensas de la ciudadanía. Acceso a prestaciones razonables, ¿no? Y adecuadas en materia de educación, salud, previsión social, eso y medio ambiente, ¿no? Esos son temas que van a estar puestos sobre la mesa. Y lo segundo, la sala de máquinas, ¿no? O sea, el ejercicio del poder. Como esta es una constitución, de nuevo, que nace en dictadura y que mira con desprecio a la democracia, los engranajes de ejercicio del poder están muy poco aceitados, porque
Esto buscaba, insisto, consolidar un poco las estructuras de poder económico que se consolidaron durante la dictadura. Durante la dictadura se privatizaron servicios sociales, ¿no? Y se les entregaron a empresariados que eran más o menos afines al régimen dictatorial. Y entonces, cuando tú dejaste de echarle aceite a los engranajes del poder, esos cúmulos de poder económico y político se consolidaron a lo largo del tiempo. Entonces, allí va a haber también una demanda de un Estado más presente, o sea, que el ejercicio del poder sea más posible. Y es que esto es lo que está demandando hoy día la ciudadanía, mejores pensiones, mejor educación, mayor acceso a la salud, ¿no? Mayor presencia, regulación del modelo productivo, etcétera. Entonces yo diría que esos dos son dos vectores, derechos sociales y un sistema que pueda, ¿no?, responder a las demandas ciudadanas. ¿Cuál era la situación social que ha llevado a esto? Comentas que se demanda, por ejemplo, esos derechos sociales. ¿Cuál era la situación en cuanto a pensiones, salud pública, educación pública? Lo que pasa es que en Chile lo que tenemos es un modelo donde efectivamente parte de las mejores prestaciones sociales son las que se proveen a través del mercado. Y esto significa que tenemos una sociedad que está fracturada. Incluso uno podría verla hoy día en el reflejo de la votación. O sea, hay un 20% más o menos de la población chilena que puede pagarse y costearse buenos colegios, buenas universidades, tener buenos ahorros, ¿no? Y pagarse buena salud, ¿no? Salud que se presta además en recintos privados, es decir, recintos a los que solo van quienes tienen estos seguros privados. Y el resto del país recibe el defecto, ¿no?, el default que ofrece el sistema público. Entonces hay vivencias, ¿no?, de desafección, de fractura, que se producen justamente producto de este sistema dual que tenemos. Y me parece a mí que hoy día lo que la ciudadanía resiente es justamente eso, es cómo logramos transitar o avanzar a un sistema de prestaciones sociales uniformes, no obstante después alguien pueda echar mano a algún seguro privado que permita algún tipo de mejora, qué sé yo, como ocurre en Canadá, ¿no? Uno echa mano al seguro privado para los reembolsos en materia de compras de medicamentos o para tener alguna vez alguna sala individual de atención médica, pero acá lo que tenemos es justamente una fractura que es mayor, ¿no? Y eso es lo que hoy día la ciudadanía está resintiendo, está reclamando. Fíjate que nosotros tenemos un sistema de pensiones completamente privado. O sea, las Mm. administradoras de fondos de pensiones son privadas, yo cotizo mensualmente, obligado por ley, ¿no? Y mis fondos van a unos entes privados que administran mis pensiones, que luego me hacen un cálculo más a los 65 años de edad, pero en el intertanto tienen una caja, ¿no?, asegurada de ingreso constante. Yo sería un negocio, el negocio del año, ¿no? O sea, uno pone un negocio y por ley le garantiza que va a haber gente que le está comprando los bienes que uno está vendiendo. O sea, es bastante insólito. Y hay mucha rabia en la gente, ¿no? Rabia literalmente en ver que las pensiones son miserables, las del sistema privado, también las del público, y que sin embargo las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones sean millonarias. Entonces, esas son ganancias del primer mundo, ¿no? Son ganancias del primer mundo. Una duda que podemos tener muchos y que quizá tú como profesor de derecho nos puedes resolver es, ahora con la Constitución antigua, ¿simplemente se desecha y se vuelve a escribir una nueva? ¿O cómo será el proceso? Efectivamente, el proceso es uno que le hemos denominado y probablemente si ustedes colocan en los buscadores de Internet la expresión va a aparecer, ¿no?, un proceso de hoja en blanco. Es decir, la convención una vez que se instale comienza desde cero, literalmente frente a una hoja en blanco, a pensar cuál es la organización constitucional que nos vamos a dar. El quórum es exigente, hay que reunir un quórum de 2/3 partes del órgano convencional para efectos de poder escribir en esa hoja en blanco, pero la buena noticia es que como es una hoja en blanco, nada de lo que está hoy día en el texto de 1980 se traslada por default o por defecto para el caso de que no exista un acuerdo, ¿no? Ahí hay que ver luego, ¿no?, cómo la convención, porque esta es una facultad que va a tener la convención, va a diseñar su reglamento de funcionamiento. Si es que va a transitar por Chile, si es que se va a instalar solo en algún lugar, si va a abrir canales de participación. Eh, si va a partir probablemente de algún puñado de asuntos mínimos que quizás va a querer tratar, pero eso vamos a saberlo recién en junio de 2021, que es más o menos cuando debiera instalarse la convención. Como decías antes, todo este proceso puede leerse como un cansancio de la población con la derecha o con la institucionalidad, pero también con esta quizás socialdemocracia de izquierdas, un tanto extraña que ha tenido Chile, de cierta izquierda. Eh, entonces,
considero que también se puede entender como un rechazo al sistema económico. Puede comenzar a germinarse un proyecto distinto, algo alternativo al capitalismo, digamos. Yo creo que es difícil por la envergadura del poder económico que hay en Chile. O sea, si uno mirara la constitución, digamos, material, la correlación real de fuerzas hoy día en la sociedad, claro, efectivamente se han formado nodos de poder político-económico demasiado grandes en Chile, ¿no? Las mismas administradoras de fondos de pensiones, la banca, desde luego, ¿no? Eh, pero a mí me parece que fíjate que sería una gran ganancia de nuevo para volver a la expresión de la Norcorea del neoliberalismo, con que se lograra avanzar a un sistema de prestaciones sociales universales. Eso ya sería para Chile un cambio importante. Fíjate que hay gente que todavía cree que reconocer derechos sociales y ofrecer prestaciones sociales para la ciudadanía es equivalente a cambiar el sistema económico. O sea, esto solo pasa en Chile. Solo en Chile uno podría pensar que el Estado te provea esos bienes básicos, supone un cambio del sistema de libre mercado, ¿no? Entonces, así de radical es la discusión en Chile, ¿no? Piensa tú, si el Estado va a ofrecer una educación pública, ¿no?, de calidad para todas las personas por igual, hay gente que es capaz de decir que eso supone prácticamente avanzar al socialismo. Entonces, la discusión está tan radical en Chile, al menos a nivel de ideología, no a nivel de sentir ciudadano, porque tuviste que el 80% está a favor del cambio, que incluso avances de ese tenor me parece a mí que serían muy significativos para lo que es nuestra realidad hoy día. Tú has estado haciendo campaña para el apruebo durante todo este año. ¿Cómo lo has vivido desde dentro? ¿Cómo ha sido? Bueno, ha sido súper lindo, diría yo, ¿no? Y gratificante. Como te decía antes, este es un proceso que algún grupo de colegas, profesoras y profesores llevamos desde hace mucho tiempo, y no solo desde el derecho, desde la arquitectura, la sociología, desde luego, ¿no? La economía. Cuando por ahí por 2013 empezamos con una suerte como de movimiento ciudadano a reclamar la realización de una asamblea constituyente, y el estallido nos puso a la tarea de, al frente, me parece a mí, de comenzar a informar y de conversar con la gente. No somos personas que vienen, y esta ha sido una suerte como de convicción deliberada, ¿no? Como a enseñarle, sino que venimos a ofrecer desde nuestros conocimientos herramientas que le permitan a la ciudadanía también tener sus diálogos de manera autónoma. Y ahí nos hemos sentido súper bien recibidos, la gente, como te decía, con muchas ganas de discutir, con muchas ganas de informarse, de saber cómo son las regulaciones en otras partes del mundo, y para uno o para una, como profesor o profesora de Derecho Constitucional, ver que de repente puedes estar en una población marginal de Santiago, sentados en unas sillas, en una calle, discutiendo de asuntos constitucionales, es francamente, como se dice, el sueño del pibe, ¿no? O sea, tener esa discusión con gente, ¿no? Y entonces hay como un sentir de constitucionalismo popular que se está desarrollando, que le causa mucha molestia, desde luego, a un sector importante también del constitucionalismo más tradicional, pero eso está pasando, está ocurriendo, y ha sido muy, muy rico, muy gratificante y muy lindo, ¿no? Antes comentabas que estas movilizaciones han surgido en su gran mayoría de forma autoconvocada. Pero también es cierto que hay un rechazo generalizado o muy grande hacia la presidencia, hacia Piñera. Eh, ¿Hay alguna alternativa política que se vislumbre para ser el relevo de este gobierno? Ahora ninguna. Y eso justamente da cuenta del momento. Es bien curioso porque la gente del gobierno hoy día lo que se encarga de enfatizar es que este 80% de apruebo es no solamente un apruebo por una nueva constitución, sino que además la gente votó en alrededor de 80% también porque el órgano que redactara la nueva constitución fuera la Convención Constitucional, que va a estar compuesta por personas que sean exclusivamente elegidas para esa tarea. La otra alternativa que había era la de la convención mixta, que iba a estar compuesta por una mitad de personas electas para la tarea y por la otra mitad que eran integrantes actualmente del Congreso que pasarían al órgano constituyente. La ciudadanía le dijo un 80%, no queremos que los que estudian hoy día en el Congreso pasen a redactar la nueva constitución. Entonces, esto es algo raro, ¿no? Como que se autocongratulan en el gobierno de que la oposición sea a toda la clase política, porque así también se salvan de que no es solo contra el gobierno de Piñera, ¿no? Pero por otro lado, eso también es preocupante en la medida en que da cuenta un poco de cuál es el nivel de descontento que hay en la ciudadanía, ¿no?
Y en ese entendido, hoy día la gente está más bien preocupada de que se resuelvan los problemas sociales producto de la pandemia, ¿no? Y producto del el modelo que ha venido imperando en Chile. Y fíjate que cuando han aparecido ahora muy recientemente, o sea, ayer y antes de ayer, algunas voces ofreciendo sus candidaturas presidenciales, ha resultado un tanto patético, ¿no? Que en un momento de liberación constituyente hayan voces que están pensando en esas elecciones de un par de años más. No sabemos qué va a pasar, porque no sabemos qué decisión va a tomar la Convención Constitucional respecto a forma de gobierno. Así que entre desafección y momento que estamos, como decimos, en otra vereda discutiendo, estas candidaturas que han aparecido hacia las próximas elecciones en un par de años han sido vistas como algo con algo de sorpresa, ¿no? Por la desubicación de proponerse todavía tan temprano, ¿no? Muchas felicidades por la victoria y muchas gracias por atendernos. Y siempre nos gusta acabar con preguntando al invitado si tiene algún mensaje o algo que nos hayamos dejado por comentar y quiera añadir. No, mira, solo es un mensaje, yo diría, de esperanza. Yo creo que la victoria por 80% aproximadamente en favor del reemplazo constitucional, ni la más optimista ni el más optimista se lo esperaba. Quizás los cálculos más optimistas hablaban de un 60-40, y esto da cuenta entonces de una intención ciudadana bastante unívoca, ¿no? Que echa por tierra las tesis que planteaban la existencia de una suerte de polarización. Acá siempre se saca el fantasma de la dictadura como una amenaza media velada, ¿no? Y yo creo que este batatazo de una unidad, ¿no? En torno al reemplazo constituyente echa por tierra esa suerte como de polarización que se había estado insinuando en los medios de comunicación. Y lo último, que es muy lindo ver cómo la gente entiende que se están haciendo pasos muy importantes. Este paso del domingo ha sido un paso muy importante, pero como te decía antes, que también va a mantener su movilización, va a mantener no solo un ojo, los dos ojos puestos muy encima del proceso para evitar que esto sea un proceso que termine finalmente frustrando las esperanzas de la ciudadanía.